Se avisora una siguiente semana de mucho conflicto, porque varios sectores se están pronunciando en torno a la ley de empresas que está siendo rechazada, no solo por los empresarios, los grandes empresarios, los empresarios privados de Bolivia, sino también por los gremiales y los microempresarios, con AMIPE también. Quiero saludar a mi compañero Edgar Guerrero en Potosí, porque tenemos invitados para hablar sobre este tema. Y ya está listo don Humberto Valdivieso, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios. Don Humberto, ¿cómo está? Buenas noches, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Buenas noches. Primeramente agradecerle, Priscila, por la entrevista directa para que yo pueda pronunciarme sobre las empresas sociales, sobre esta última ley de las empresas sociales. Don Humberto, por favor, ¿cuál es su criterio en torno a esta ley de empresas sociales promulgada por el presidente Evo Morales? Desde un punto de vista como micro, pequeña empresa y más allá de pensar por todas las unidades productivas, esta ley es atentatoria bajo los intereses de todo el sector de las unidades productivas, de la micro y pequeña empresa, incluso de las unidades productivas individuales, ¿no? ¿Por qué es atentatoria esta ley? Porque esta ley está al margen de las empresas que planillan en el país. Y las empresas que planillan en este país es el 10%. Cuando dicen, cuando es atentatorio, cuando se habla el cierre de estas unidades productivas por el abandono incondicional. Entonces yo no entiendo cómo se puede cerrar una empresa que es competitiva en el país. ¿Por qué puede cerrarse una empresa en el país? Es porque no existen las condiciones, no hay una protección de la producción nacional, no hay una promoción de nuestra producción nacional, de tal manera esta ley es atentatorio a todo el patrimonio en conjunto de una familia que ha generado una empresa. ¿Y cuál es el riesgo que también comparto yo? Es en que en realidad, ¿quién en Bolivia va a querer generar una empresa si corre estos riesgos? En cambio, en otros países se les da todas las condiciones para generar empleo, para generar empresa, porque ¿qué hacen las micro pequeñas empresas en el país? Generan empleo a la diferencia de los empresarios privados que tienen una representación individual, y en cambio ellos generan riqueza y nosotros los micro y pequeños empresarios generamos empleo. De tal manera nosotros consideramos que esta ley debería ser revisada en su integridad, o al margen de eso se debe trabajar muy fuerte para poner candados para que las utilidades de las micro pequeñas empresas no sean desviadas o manipuladas por los propios empleados. ¿Qué pasa con una unidad productiva? ¿Por qué digo que no estamos planillando en el país? Porque son unidades, porque los micro pequeños empresarios trabajan simplemente a destajo y en porcentaje. Y hay una vivencia propia entre el microempresario y el operario. Entonces están viviendo la sobrevivencia que viven los micro pequeños empresarios, generándose y autogenerándose empleo. Entonces yo considero, si esta ley no va a ser revisada o derogada, con toda seguridad, digo que va a haber más cierre de micro pequeñas empresas. Al margen de eso, no solo eso, va a haber más desempleados en el país, porque ya las unidades productivas ya incluso son
se autofinancian, son simplemente familiares. Entonces, de tal manera, nosotros pedimos al gobierno una reunión de urgencia para revisar esta ley y plantearle cuánto va a afectar en el empleo y en la economía en el país. De tal manera, nosotros rechazamos rotundamente esta ley. Sí, Priscila. Don Humberto, por favor, ¿ustedes fueron convocados por el gobierno para socializar esta ley? Porque tengo entendido que los empresarios privados sí se reunieron, expresaron su preocupación, sus observaciones y demás. ¿El sector de micro y pequeña empresa se ha reunido con el gobierno? No nos hemos reunido con el gobierno. Yo considero que esta ley está a la altura de la Central Obrera Boliviana, y la Central Obrera Boliviana simplemente representa al 8% de asalariados en el país. De tal manera, nosotros estamos pidiendo una reunión, pero como micro y pequeños empresarios. Nosotros no somos representados por los empresarios grandes, porque ellos tienen sus intereses comunes. Nuevamente digo, ellos generan riqueza y nosotros generamos empleo. De tal manera, nosotros pedimos una reunión con el señor presidente para plantearle cuál es el efecto multiplicador que va a crear esta ley y el descontento en el desempleo en el país. Don Humberto, el sector acá en La Paz de los micro y pequeños empresarios han anunciado una movilización con bloqueo y marchas si no se abroga la ley. ¿Usted también va por esa línea o prefiere trabajar el reglamento? No sé quién habrá planteado a nombre de la Confederación Nacional. Ahí el señor Conde no es representante de la CONANIPE Bolivia, es parte de un partido político como es de Doria Medina. Nosotros vamos primeramente a agotar el diálogo, vamos a pedir una reunión con el señor presidente del Estado Plurinacional para demostrarle el efecto multiplicador y el daño económico que va a crear a las unidades productivas, porque hay un riesgo cuando se atenta contra el patrimonio familiar de cada una de las micro y pequeñas empresas del país. Entonces, la posición expresada en La Paz no es la que se está organizando a nivel nacional, porque usted está representando justamente este sector. ¿Habló con sus otros afiliados de diferentes departamentos? Efectivamente, la Confederación Nacional tiene representante en todos los departamentos y las provincias, las federaciones departamentales y también las federaciones regionales, ¿no? Ahora que haya una corriente política denominada que no se ha podido hasta en este momento, ya se le ha hecho un proceso penal para que pueda no utilizar el nombre de CONANIPE Bolivia y hablar a nombre. Que el señor Conde es un empleado público de la Alcaldía del Alto. Bueno, estamos conversando con don Humberto Valdivieso, quien es justamente el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, CONAMIPE, quienes piden una reunión con el presidente Evo Morales para poder trabajar la reglamentación ya de la ley y que no se ponga en riesgo muchos empleos y la estabilidad de muchas pequeñas y microempresas. Don Humberto nos decía eso. Lo que vamos a pedir al presidente es que las micro, pequeñas empresas estén exentas de esta ley, porque esta ley no está hecha para los micro, pequeños empresarios, porque
vuelvo a recalcar, las unidades productivas no planillan en este país, son informales debido a que no hay las condiciones sociales, son unidades productivas individuales. Al margen de eso, vamos a pedir al presidente del Estado Plurinacional que las unidades productivas, el fin de preservar el empleo y cuidar la economía del país, estén exentas de esta ley. ¿Hasta cuándo van a esperar ustedes para ser convocados por el gobierno y conversar sobre esta norma y llegar a un diálogo? Y si no son convocados, ¿cuál sería la siguiente medida? Seguramente después de agotar las instancias, con toda seguridad se obtendrá un ampliado nacional, donde el ampliado nacional es la autoridad máxima para que pueda definir medidas a tomar en defensa del empleo y en defensa del patrimonio de cada una de las unidades productivas de nuestro país. No me contestó lo siguiente, don Humberto. ¿Hasta cuándo esperarán ustedes ser convocados? Vamos a hacerle llegar el día lunes al señor presidente una carta pidiendo que nos reciba con suma urgencia para avanzar este problema que se está agudizando en el país. Está sembrando una susceptibilidad y puede haber más desempleados. Eso es lo que nos preocupa. Muy bien, don Humberto, yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y nos quedamos pendientes de la llegada de esta nota y también la convocatoria que tendría que hacer el gobierno para trabajar ya, como lo había dicho acá la ministra Mariana Prado, junto a su sector, los empresarios, en la reglamentación de esta ley para evitar justamente este tipo de susceptibilidades y de temores que tiene el sector definitivamente. Gracias, don Humberto. Muy buenas noches, el agradecido soy yo pues. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.